del presidente más tonto del mundo. No presidente, sino el rey más tonto del mundo, de la Edad Media. Antes eran reyes. Murió ahorcado por su propio pueblo, ¿no? Si estuviésemos en esa época, Alberto Fernández estaría muerto. Ahora, no entiendo cómo podemos desaprovechar las oportunidades que se nos presentan. No tenemos una cosecha récord y no tenemos gasoil para que la levanten. No aprovechamos la oportunidad que tenemos, que el mundo está pasando hambre, y no tenemos la oportunidad de exportar nuestros alimentos, la cantidad de alimentos que tenemos. Buen día, contador. Esta inoperante clase dirigente está generando el caldo de cultivo ideal para la aparición de algún desquiciado, como ocurrió con Alemania cuando apareció Hitler. Estamos en un estado anárquico, sin gobierno. Cada uno hace lo que le parece y nadie tiene idea de qué tiene que hacer. Lo único que les interesa es salvarse. Ojo con lo que viene. Por favor, cambien el ánimo, contador. Que tenga buen día. Roberto. Buen día, Matié, te habla Antonio el taxista. Mira, estoy escuchando esto del gasoil y realmente es desesperante. Pero lo peor es que me acabo de enterar hace un rato de que hay un avión con iraníes y venezolanos que anduvo por Rusia, por Irán, por México y que ahora está detenido acá en Ezeiza. ¿Siguen con lo mismo? Hablamos de que los iraníes nos pusieron 2 bombas, pero ellos vienen y traen cosas. ¿Qué es lo que viene en ese avión? La verdad, este país no tiene salida. Un abrazo. Hola, querido Gustavo. Buenos días. Yo pregunto, si a un médico o un arquitecto que hace las cosas mal, se le hace un juicio de mala praxis y se lo condena si están mal las cosas que ha hecho, Alberto y Cristina, ¿qué? Están destruyendo el país. Y nada. ¿Y la oposición qué? Ya es hora de gritar, no de decir, de gritar basta. No seamos tan mansos porque pasamos a ser cobardes. Defendamos lo nuestro, defendamos nuestro país. Basta, basta de destruirlo. Muchísimas gracias. Te hablo de Lina. Donde amanece, a los ricos y a los pobres le amanece. Cuando amanece, el sol no mira ni a los ricos ni a los rotos, ni a los pobres, ni a los adinerados, ni a los buenos ni a los malos. El sol sale para todos, porque es la oportunidad que nos da la vida de cambiar y de mejorar. Y me quedo con lo que decía Santiago Kovadlov. Uno muere 2 veces en la vida, ¿no? La muerte cuando la naturaleza se apaga y uno ya emprende el camino. Y después cuando uno claudica en sus propios valores. Eso también es una forma de morir. Pero bueno, vamos a trazar una línea, vamos a meternos de lleno en la información. La actualidad no la elijo, la actualidad está. Pero tratemos de ponerle un poquitito de onda, por lo menos lo que nos quedan, casi nada, 1 hora y pico. Vamos. Carito Pisoni, buen día. Buen día, pero ¿cómo no le vamos a poner onda? Y ya está también Mariano de Chegaray, también que nos está acompañando. Hola Marianito, buen día. Hola Gustavo, ¿cómo andas? Bueno, acá ya los tengo los dos en línea. Arrancamos con Carito, le ponemos ahí los datos, vamos con los datos del tiempo. Nos decía Mario que vamos a tener una semana en la cual todas las estaciones van a estar reunidas. ¿Y para cuándo dijo que venían las lluvias? Dijo para el día jueves o viernes, pero no va a ser mucho, van a ser 3 milímetros. Yo creo que va a ser un choque de temperaturas y va a haber una variación. Hay buen ingreso de aire húmedo del sector del este. Hay que tomar en cuenta que el río Paraná está cargando su propio caudal, entonces ya es como que ese filtro de agua, esa presencia de agua importante del río Paraná, de alguna manera, también con el viento, bueno, aporta esa humedad que estamos necesitando nosotros en la franja central del país. ¿Algún puntecito, algún dato que me quiera compartir? Un dato cortito, yo tiro el título porque bueno, acá tenemos al contador. Los datos de la participación del Estado en la renta agrícola. Qué tema, ¿no? Sí, es un informe que sacó Fundación FADA
Y la medición de junio de 2022 marca una participación de los impuestos sobre la renta agrícola del 61,5% para el promedio ponderado de los cultivos de soja. 61,5%. Sí. Casi nada. Digamos, no sé, de pronto me parece que casi nada, digo yo. Voy a poner la placa ahí para que quien nos está siguiendo por Instagram la pueda ver. 61,5% es impresionante. Y ahí le tiramos el primer apuntecito a Mariano. Hola Mariano, gracias por venir, buen día. Por favor, Gustavo, un gusto como siempre. Bueno, contame Marianito, ¿cuál es el primer apunte? Vemos un cierre de semana con una brecha cambiaria que se sostiene, pero por otro lado también vemos que el dólar oficial, bueno, en parte fue recuperando. ¿Cuál es el apunte que como contador ves a tomar en cuenta hoy? Que estamos en el mes de junio cerrando ganancias, y no solamente estamos cerrando ganancias, sino también escuchamos del gobierno que están estas rentas inesperadas. Qué locura, y ¿no? Obviamente para el Estado todo va a ser inesperado porque no lleva por delante ningún esfuerzo y se quiere apropiar del esfuerzo ajeno. ¿Qué significa la renta inesperada? ¿Una especie de un nuevo cepo, digamos, o no? No, a ver, pensemos que desde el punto de vista político tienen que buscar excusas para que todo lo que pase no sea responsabilidad de ellos. Entonces viene de la mano de lo que en su momento sucedía con el aumento de los precios de los granos, que supuestamente se traslada a todo lo que era el consumo. Después, sí, gracias a información vemos que no sucede eso, que en realidad lo que son aumento de los granos, cuanto a lo que termina impactando dentro de lo que es el precio del pan, dentro del precio de la carne y de los diferentes productos que llegan al mostrador, y vemos que tiene una incidencia muy baja. Sobre esa base viene este proyecto que se está presentando, donde quiere apropiarse de la ganancia que tienen las grandes empresas por esta diferencial de valores de los stocks, con lo cual quiere venir el Estado, apropiarse de esa ganancia a través de una alícuota adicional del impuesto propiamente dicho ganancia. Pero si vos decís impuesto a ganancias, si tuvieron un diferencial, ya se lo apropian con el impuesto a las ganancias. Exactamente. Ya se lo apropian, incluso cuando vos ves el índice de presión tributaria sobre la renta agrícola, es impresionante pensar que más de la mitad, más de la mitad este socio Estado se lleva de la renta agrícola. Se lleva el 61,5%, casi el 62%. Y hoy el productor está tratando de ver de qué manera, por ejemplo, consigue gasoil. ¿Tuviste algún reclamo, algún comentario de productores que no pueden conseguir gasoil? Mira, es sumar una piedra más a este camino de la producción, donde por un lado vos tenés todo el problema de lo que es en sí el riesgo productivo, clima, heladas. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa con el maíz, con todas estas heladas, y cuántos son los rindes estimados y cuáles son los riesgos que hay. Sí, pues se cosechó menos del 40%, ¿eh? Exactamente. Sumado a eso, situaciones de gasoil. Entonces, cuando vos empezás a ver que nos compramos problemas que no deberíamos tener a los ya cotidianos, entonces da mucha bronca, y lo que más bronca da es que todavía pareciera que no se han noticiado. Aparte, tampoco no nos olvidemos que esta situación también viene de la mano de lo que se desencadenó hace un año atrás, cuando vos comentabas la situación de la disminución de los cortes de lo que eran los biocombustibles y toda la situación. Es impresionante que hoy vos digas tenés el 60% de la capacidad de procesamiento desactivada, porque han hecho un acuerdo con las propias petroleras, es decir, siguen haciendo negocios de amigos. Y en definitiva, regiones, por ejemplo el biodiesel, que tiene un alto impacto en la provincia de Santa Fe, así como el bioetanol tiene en el caso de la provincia de Córdoba, con las naftas. Bueno, en el caso del gasoil, es impresionante cuando uno piensa el volumen de oportunidades que se van perdiendo. Y son oportunidades que no se recuperan más, Gustavo. Ese es el problema. Por ejemplo, el típico caso es una habitación de un hotel. Vos cuando dejaste de aprovechar la oportunidad de alquilar una habitación de hotel, no es que la semana siguiente ya la perdiste la posibilidad de ese día. Entonces Argentina está perdiendo posibilidades que seguramente no las vamos a poder recuperar hacia adelante. ¿Y cuántas posibilidades vamos perdiendo y desperdiciando? Bueno, ahora tenemos, por un lado, yo compartía nota de lo que está pasando, por ejemplo, en el caso puntual del citrus, provincia de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Tucumán. Estamos hablando de una ventana muy corta, la fruta tiene que ser recogida de los campos,
y si no se recoge de los campos la tienen que por lo menos retirar de las plantas y tirar al suelo, porque si no se pudre en planta, porque es un proceso biológico que continúa, vuelve a rebrotar, o sea, es un caos verdaderamente, y estamos hablando de alimentos que quedan pudriéndose en los campos. Totalmente, y el tema es que eso es lo que está empezando a verse, lo que todavía sabemos que puede ser mucho peor. Entonces, si no se mete manos urgentes en todos estos temas, que pareciera que no son importantes, como bien decía, que estamos todos orientados en lo que va a ser la campaña, quién va a ser el candidato, están preocupados por lo que sucede en las encuestas, y la realidad es que el mundo sigue girando, Argentina tiene que seguir produciendo, los empresarios, la gente del trabajo está pensando qué es lo que va a hacer para adelante y no quién va a ser el futuro presidente. Claro. Es decir, quien tiene hoy un laburo está viendo de qué manera puede llegar a conservarlo. La tenemos al otro lado a Paulita Carreño. Hola Paola, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, gracias a ustedes, ¿cómo están? Bueno, ya tuviste una dosis importante, ¿no? De que arrancamos con el programa, entre las voces, las visiones y los comentarios, pero me gustaría un par de apuntes para ponernos en contexto, un par de apuntes internacionales, Pao. Bueno, empezamos con Estados Unidos, sigue con una alta inflación, y que también una noticia de esta semana, según la cadena de noticias CNN, que Estados Unidos habría llegado a un acuerdo con Arabia Saudita para tratar de estabilizar el precio del petróleo por la inflación que tiene Estados Unidos y lo que está pasando en el mundo. Por el lado de China, estamos hablando de una porque sería por primera vez en la historia desde Mao que sería elegido Xi Jinping, el presidente chino, por tercera vez, de manera indefinida. Eso ya se verá después las consecuencias en un largo plazo. En el mientras tanto, podemos ver que la demanda china de alimentos todavía sigue en alza, fundamentalmente en todo lo que es materias primas, porque esos son quienes agregan valor, porque claro, tienen tanta mano de obra que necesitan tenerlas en las industrias trabajando. Por otro lado, también algo que fue una noticia de esta semana, participé de un foro en un grupo latinoamericano que promueve inversiones y pude ver un marcado interés en Latinoamérica por inversiones en minas de oro, en plata y litio, y fíjese que Argentina, siendo la segunda reserva más importante de litio, los grupos inversores marcaban distintos países, pero no Argentina. Quizás tenga que ver esto con la noticia de la semana del riesgo país, que voló pasando los 2.040. Sí, 2044 estuvo en la semana, sí, cerró. Exactamente. También, por otro lado, otra noticia importante, pero no buena para la Argentina, es que la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hizo una adopción formal de la hoja de ruta para la adhesión a ese organismo de Brasil, de Perú, en lo que es Latinoamérica, y otros países como Bulgaria, Croacia y Rumania, pero no aceptó la de la Argentina. Esto es muy importante porque esta organización, creada luego de la Segunda Guerra Mundial, fue para ayudar a Europa luego de esta guerra y administrar el Plan Marshall. Y cada país que ingresa a la OCDE realmente tiene resultados muy favorables en las economías de esos países. Pero bueno, no es el momento todavía de Argentina. Después, noticias regionales y nacionales, pero dígame usted por dónde quiere ir. No, completemos el contexto internacional, que si vayamos a España, por ejemplo, ver qué es lo que está pasando en Brasil. Un Brasil que logra pararse de manera increíble en producción de carne, en producción de trigo, en exportaciones. Es impresionante cómo nuestras oportunidades se las dejamos servidas en bandeja. Exactamente. Para el lado de Brasil, nuevamente se espera exportaciones récord. El año pasado, en 2021, ya se vendieron 9.2 mil millones de dólares y ahora se incrementaría pasando los 10 mil millones de dólares según lo que están estimando. Y ya están planificando, porque obviamente ante mayor venta en consumo interno y en exportación... Estamos hablando de carne, ¿no? No estamos hablando de granos. Estamos hablando solamente de carne. Este monto que les dije es solamente carne. Casi 10 mil millones de dólares de venta de carne. Exactamente, y también ya están viendo cómo aumentar un 35% más que se necesita la producción de aquí a 5 años. Así que bien por Brasil y mal por nosotros que estamos desperdiciando esos mismos mercados, porque el mismo mercado que demanda carne de Brasil es el que antes reconocía como la carne argentina como la mejor del mundo, que ahora no lo es tanto, o al menos no la podemos vender con frecuencia, ¿no? Se fue el secretario de Comercio Interior, pero dejó calzado la problemática en cuanto a la cupificación de exportación de carne, ¿no?
Sí, aún sigue, quizás de manera encubierta, pero en la práctica todavía sigue limitándose. Eso lo podemos ver también en lo que es la cuota para Israel, porque le recordamos a la gente que hay distintas cuotas en donde se puede vender libremente, y una añadida que es con Israel, que Israel bien ha negociado para poder tener el 30% de su importación, se la da y se la brinda a Argentina, pero que se va a terminar rápidamente. Ya hay algunos grupos de faenas, los Yohatins, en distintos países aledaños y vecinos de Argentina, y están empezando a llegar aquí a nuestro país. En julio van a empezar a trabajar, pero se espera de que se termine esa cuota bastante rápido, por lo cual, una vez más, entendemos y podemos visualizar de que la comercialización libre es lo que nos hace poder, por supuesto, vender un poco más de carne que hay en el país y mucho por hacer. Efectivamente. ¿Querés agregar algo, Mariano, a los comentarios que está haciendo Paola? Una sana envidia. Una sana envidia. Brasil. Por supuesto. Si tenés que hacer una comparación, por ejemplo, entre lo que sería un empresario agroproductivo argentino versus un brasileño, en términos contables e impositivos. Indudablemente, cuando vos tenés un Estado que no te está pisando y no te está llevando a no generar inversiones por todo lo que se está escuchando de todos los comentarios, ahí donde vos tenés la primera pata que vos decís, che, si tengo que colocar plata, ¿dónde la voy a colocar? Segundo, donde vos ves que pagar los impuestos no vuelve en lo que son los servicios, infraestructura y todo lo que ya estamos acostumbrados, es la otra cuestión que uno siempre va diciendo, ¿dónde me voy a instalar? Donde tenga infraestructura. Y finalmente, en Brasil no se castiga el que hace las cosas bien, sino que se fomenta la generación de riqueza, y acá pareciera que tuviéramos culpa por el que la genera. Entonces ya hay una cuestión de la idiosincrasia de lo que se está instalando, que el que tiene plata está mal visto y el que es pobre está bien visto desde el punto de vista político. En vez de traccionar la generación, el esfuerzo y todo lo que vimos del famoso discurso del mérito, claro. Es una lástima de lo que se está... Sí, yo creo que un poco trataba de poner en valor lo que planteaba Santiago Kovadlov, ¿no? Lo urgente y necesario es lo primero que hay que tratar de resolver, porque lo posible, si no las urgencias y las cosas importantes que no están resueltas, es como el profesor cuando lo trataba de poner la pelotita de golf. Si pones la arena primero, llenaste, listo. No hay espacio para los problemas grandes, pero sin embargo, si vas poniendo primero los problemas grandes y luego vas aprovechando el resto del tiempo, digo yo, esa gráfica que también es significativa. Paola, viene también el problema del combustible. Estábamos nosotros con la posibilidad de dialogar con un referente del sector del transporte de Hacienda. Bueno, ¿están teniendo problemas? ¿Escuchaste algún transportista que esté teniendo problemas para recibir combustible? Sí, hablando con productores en Santiago del Estero y también con una empresa de logística que lo que me dijeron es que están perdiendo muchísimo tiempo los camioneros en la ruta, por ejemplo, que es de Córdoba hacia Buenos Aires, mucho tiempo, y eso habla también de la inflación, lógicamente, porque afecta en la cadena de suministros, y lo que es desde Buenos Aires hacia el NOA y el NEA, el problema es aún mayor. Y en cuanto a lo que es la producción, también lo mismo que escuchamos en el audio primero al inicio de tu programa, de que sí, es muy triste, se está vendiendo a otro precio en un mercado negro más caro, y eso se va a ver también afectado absolutamente en inflación, más allá de que un problema mayor de que no se está pudiendo cosechar. Bien, hay un tema. No es lo mismo transportar granos, por ejemplo, que transportar animales. Exacto. Si bien el grano es una proteína vegetal viva porque sigue transportada por humedad y otros aspectos, digamos, en potencia está la posibilidad de transformarse luego en una planta, el animal transportado se va devastando, va perdiendo peso, va perdiendo condiciones corporales, que luego le impacta en el rendimiento al momento de la faena, y luego, bueno, quienes no pierden lógicamente la posibilidad de vender. Hay gente que está eligiendo, más vale no salir a la ruta. Así que elegí hablar con Manolo Lamas, que él es transportista de ganados y jaulero, como se autodenomina. Manolo, gracias por atendernos, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Bueno, nosotros tratando de observar esta realidad, yo, gracias a Dios, bien, sano, haciendo mi trabajo, pero creo que ustedes como transportistas no la están llevando bien, ¿no?
Sí, la verdad es que está muy complicado. Ya todo el medio país ya está al tanto de esta situación que se está viviendo. El tema es que se está agravando cada vez más. No hay certidumbre del gobierno. Cuando Mansur dice que compró combustible, no dice cuánto compró, no dice cuándo va a llegar a Argentina. Y la verdad que la situación está cada vez peor. Y bueno, uno cuando sale a la ruta no sabe cómo se va a manejar. En este momento, si tendrías que poner en valor, pensando en la gente que nos está escuchando hasta ahora, y bueno, estoy hablando con un transportista vinculado a lo que es transporte de Hacienda en pie, ¿cuál es el problema que están teniendo hoy, por ejemplo, los jauleros? Yendo específicamente al tema que vos manejás. Es que en realidad lo que le pasa a los jauleros es lo que le está pasando a todo el transporte en general. Lo que pasa es que tenés que ser mucho más certero, tener mucho más previsibilidad a la hora del combustible, porque una vez que cargaste la hacienda, no podés hacer lo que está haciendo el resto del transporte. Nosotros no podemos hacer un viaje en 2 días, porque por una cuestión de bienestar animal. La hacienda se carga en tiempo y en forma, todo bien. El tema es que después, una vez que si va a faena, llega tarde a faena. Nuevamente, como dijiste, vuelve más el desbaste. Y si no se empieza a echar la hacienda y después tiene aplastamiento, que termina en muerte porque los otros animales lo van pisando. Entonces, no podés salir a la ruta así, a la Bartola, ¿no? A ver, voy de último, consigo combustible donde puedo y me voy quedando. Tenés que salir con los tanques llenos y tenés que saber que vas a hacer el ida y vuelta, por lo menos el ida, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos animales promedio entran en un piso de jaula? Y depende del quilaje. A mí muchas veces preguntan así, dice, bueno, pero todo depende del quilaje. Lo que está yendo a faena, por ejemplo, en este momento. Y bueno, en doble piso estamos cargando 50 cabezas, o en jaula simple 35 cabezas. Eso significa que esos animales van parados en sus 4 patas. Se cansan y, como decías vos, ¿qué hacen? Se echan. Y sí, bueno, a veces lo que nos está pasando cuando llegábamos a los frigoríficos y llegábamos a las 8 de la noche y nos descargaban a las 5 de la mañana. El animal, si viene de una carga larga, y se empieza a calambrar y se empieza a echar. Y el tema es que cuando se echa también se acalambra. Y bueno, una vez que uno va queriendo parar, el chofer quiere pararlo, tiene que... Es todo un trabajo, ¿no? Pararlo no puede, y bueno, después los otros animales lo terminan pisoteando porque se pisan sin querer, y ahí es donde sufren más y terminan muertos. Los aplastan. Sí, claro, son pérdidas que uno siempre trata de minimizar, justamente por el tema de los horarios. Entonces, bueno, si llegamos a frigorífico, queremos llegar y cuando llegar, que nos descarguen, ¿no? A veces estamos llegando ahora que en invierno el sol baja mucho más temprano. Estamos llegando a los establecimientos de invernada, cuando el transporte invernada, y nos descargan al otro día, porque no hay instalaciones, porque no hay luz. Le contamos a la gente que la invernada es el animal que va al campo para ser recriado y para mantenerse allí. Exacto. Y lo que es transporte para hacienda de consumo es el que va al frigorífico. Lo que va a faena, frigorífico, y claro, más hacienda de consumo, nosotros hablamos como hacienda faena. Faena, bien. Y bueno, cuando pasan estas cosas, como te decía, hay altos riesgos de mortandad, ¿no? Por eso, digamos, todo lo que son las demoras, en este caso como en el combustible, tiene que tener mucho más previsibilidad. El tema es que ya está trillado el tema, venimos hace 60 días hablando, y como te decía, no se sabe si va a haber combustible o no. El gobierno no da certidumbre. Eso es lo más preocupante de todo. ¿Han pensado en hacer un paro total? Es decir, bueno, cortemos para ver si reaccionan. Sí. Hay un grupo que se llama Grupo Independencia y se está analizando un paro. Yo particularmente estoy de acuerdo con un paro de transporte. Se está hablando para la semana que viene, después del 20 de junio, porque el gobierno no justamente como te decía Mansur, no dijo cuándo va a llegar el combustible. No está tomando medidas el gobierno, por ejemplo, para levantar... ¿No tomaron alguna medida, pregunto, no tomaron alguna medida con respecto a la justicia? Es decir, golpear la puerta de algún fiscal, llevarles pruebas contundentes de animales aplastados,
llevarles prueba contundente de pérdidas puntuales para que reaccione la justicia o no? No, tampoco, porque no va a reaccionar la justicia a partir de ahí. Digo yo va a empezar a hablar de desabastecimiento. Claro, pero si no se terminan siendo, cuando arman usted el paro, lo que se va a armar desde los medios es los grupos corporativos, los medios centralizados que tratan de activar el paro, pero de alguna manera alguien tiene que tomar conciencia de todo lo que está pasando. Sí, pero la gente ya no es tonta, digamos. ¿Qué grupos corporativos? Si el 90% de los transportistas de todo el país tienen 4 o 5 camiones. Claro, son pequeños digamos, productores. No hay ningún grupo corporativo. La gente quiere trabajar en paz, hay gente que quiere salir a trabajar bien, no puede trabajar así. Y quien digamos, vayamos puntualmente, Gustavo. Hay herramientas puntuales para aumentar la productividad en este momento. ¿Cuál es? Levantando el corte. Y el gobierno no levanta el corte para que haya más... Hablando de levantar el corte, no de ruta, sino levantar el corte de gasoil. De gasoil. Se podría levantar, en lugar del 5, llevarlo al 15%, tener el 60%, por ejemplo, de las plantas frenadas. Y bueno, eso no lo hace. Y le seguimos vendiendo soja, a los chinos. Claro, bueno, o el gobierno puede empezar a pagarle a las petroleras argentinas el precio del barril a precio internacional en vez del precio del barril, como lo llaman precio criollo, ¿para qué? Para que esas petroleras tengan rentabilidad y para que esas petroleras salgan a producir más para después hacer la refinación para hacer el gasoil, y tampoco lo hace. Y bueno, entonces es un tema trillado. Yo quería poner en foco este tema. Yo hoy hacía referencia que una gota de gasoil puede rebalsar el vaso de la paciencia o de la tolerancia, y es un poco lo que está pasando, ¿no? O sea, se están exacerbando las broncas. El valor que han estado pagando, recién comentaba Nicolás Pino, que se ha llegado a pagar incluso hasta 280 pesos el litro de gasoil en el interior, ¿puede ser? No me consta, pero sí puede ser. Si ahora además pusieron el Infinia en 2.40 para las patentes extranjeras, puede ser un 2.80. Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Sí, él lo comentó, que un productor correntino le había comentado que, bueno, casualmente por este tema. ¿Qué van a hacer las entidades del campo? ¿Van a seguir paseándose por los medios? Digamos, presidente de la Sociedad Rural Argentina, ¿qué propone? ¿Seguir esperando a ver qué pasa? Porque más allá... Es una buena pregunta, ¿no? Yo no tengo respuesta para eso, pero... Y bueno, me encantaría un intercambio, pero a ver, ¿qué están haciendo la dirigencia del campo? ¿O qué está diciendo la dirigencia del transporte? Porque ellos responden a sus socios. Porque la bronca del sector del campo y la bronca del sector de transporte, más allá de la situación que estamos hablando en este momento, es también la desintonía de la dirigencia. Porque a ver, ¿qué plan les llevó? ¿Qué postura están teniendo CRA, Confederaciones Rurales, la Sociedad Rural Argentina, AFA? ¿Qué vamos a hacer? Estamos esperando que llegue Scioli para ver si pasa algo con Scioli. Se va a parar el país y no va a ser por su dirigencia, va a ser porque no tenemos más gasoil. Me parece que hay una sintonía total, por eso hay un enojo, decir, bueno, algo tenemos que hacer, porque si ni siquiera nuestros dirigentes están diciendo esto no da para más, tenemos que hacer algo. Porque como te decía hace un rato, el gobierno no está tomando medidas, y es lo que ha hecho en los últimos 2 años, las medidas estructurales que tiene que tener para que bajar la pobreza, bajar la desocupación, subir la producción. Seguimos mirando al costado, Consejo de la Magistratura, Corte Suprema. Sí, ahora el nuevo impuesto a la renta. Claro, de bajar el gasto, que no bajó nunca el gasto del gobierno, ni siquiera los sueldos de los funcionarios. Así que siempre el esfuerzo lo tiene que hacer la producción, los trabajadores, en el caso por el tema de los impuestos, pero resulta que por eso la gente está cansada. Dice, bueno, acá tenemos que hacer algo. Ahora, la pregunta a los oyentes, ¿vamos a esperar un año y medio más así? ¿Qué Porque pregunta, queda no? un año y medio. Pero vemos la oposición que está bastante desdibujada también. Manolo, por esta comunicación con Mitre, muchas gracias. Te mando un abrazo, gracias por llamar.